Kaixo a todas y todos los durangarras. Me dirijo a vosotras para enviaros primeramente un mensaje de calma y de ánimo ante esta situación que estamos viviendo. Son días duros para todas y todos los que componemos Durango, pero deben de ser días para transmitir cariño y confianza, de cuidarnos entre nosotras y nosotros y de ofrecer la ayuda hacia quienes la necesite. Ayudémonos, quedémonos en casa. Desde el Casco Viejo hasta Tavira, desde Madalena hasta Antxosteiz, desde Larrinagatxu hasta San Fausto. Quedémonos en casa. En Durango también sabemos lo que es la solidaridad. Lo estáis demostrando a cada momento. La red de ayuda que se organizó entre el Ayuntamiento y la localidad ha conseguido reunir a más de 300 durangarras. Esa cifra demuestra que en Durango componemos una comunidad solidaria. Sé que muchas veces vemos a las instituciones como organismos alejados de nuestra realidad. En nuestro caso, por lo menos, no queremos que sea así, ya que en el Ayuntamiento de Durango nos ocupa y nos preocupa vuestra situación. Por eso, y entendiendo que muchas y muchos durangarras estáis viviendo situaciones económicas difíciles, desde el Ayuntamiento os queremos ayudar en todo lo que, como institución, podemos hacer. Por ello, hemos tomado unas cuantas medidas económicas para ayudaros. Primero, suspender todos los cobros de Durango Kirolak, Bartolomé Ertzilla Música Eskola, Udal Euskaltegia y hasta Arloa. Hasta el 1 de junio o hasta que se termine la situación de excepcionalidad. Segunda medida, retrasar hasta junio el cobro de las tasas de terrazas y puestos de mercadillo. Mientras tanto, los técnicos ya se encuentran estudiando las vías para la devolución de aquellos periodos en los que no se haya podido utilizar. Nuestra intención es que sea así, pero hay que estudiarlo más a fondo técnicamente. El pago del impuesto de vehículos de tracción mecánica se retrasará hasta el 31 de mayo. Y la cuarta medida, por último, las y los durangarras que desde antes de esta crisis ya atravesaban una situación económica complicada, les había sido concedido un fraccionamiento, también verán aplazado un mes ese cobro fraccionado. Sabemos de la situación difícil que estáis atravesando. Nosotras también lo estamos viviendo a nuestro alrededor, en nuestro entorno familiar o en el propio equipo de gobierno. De todas formas, tenemos que recordar que hasta ahora mismo la prioridad absoluta es parar esta pandemia. Es por ello que desde el comienzo de esta situación hemos tratado de adelantarnos a los acontecimientos a través de medidas preventivas. Además, hemos intentado ayudar a los sectores más desprotegidos de la sociedad durangarra. Queremos que en estos momentos os sintáis protegidas y protegidos y por ello hemos tomado las siguientes medidas. La creación de una red de ayuda con diferentes agentes sociales, un servicio de reparto de comida para personas mayores, un servicio de llamadas telefónicas a personas mayores, la desinfección de las calles, la suspensión del servicio de la OTA y otras nuevas iniciativas en las que estamos trabajando y que iremos tomando. Es tiempo de unidad, de arrimar el brazo, de alinearnos en el mismo bando contra el virus. Mientras la situación siga siendo crítica, de mi boca no saldrá ni una palabra que no sea unidad. Unidad para que no haya más muertos ni contagiados. Unidad para crecer como sociedad. Unidad para que un virus no eche al traste todo el trabajo que hemos realizado. En definitiva, unidad para salir adelante como pueblo. A lo largo de la historia, las y los durangarras siempre hemos demostrado que cuando actuamos unidos como pueblo, conseguimos nuestros objetivos. Geratu etxean, quédate en casa, guztion artean lortuko dugu, zaindu.